Agradecemos a la maestra Ana Cecilia García Valencia, en representación del señor rector, quien es directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima. Muchas gracias. También valoramos y agradecemos mucho la presencia del licenciado Rodrigo Rosales, quien es asesor de la sección de Información y Cultura de la Embajada de Japón en México. Gracias. A continuación, la maestra Ana Cecilia García Valencia hará la lectura de la semblanza del licenciado Rodrigo Rosales. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Rodrigo, muy bienvenido a la Universidad de Colima y muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer y aprender y aprovechar las oportunidades que los investigadores y los estudiantes puedan tener para obtener una beca en beneficio a estudios en Japón. Me permito entonces leer su currículum. Licenciado Rodrigo Rosales finalizó su licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Kioto sobre cultura japonesa y perfeccionamiento del idioma japonés. Actualmente trabaja como asesor en la sección de Información y Cultura de la Embajada de Japón en México y pues nuevamente bienvenido, todo tuyo el escenario y ojalá que todos podamos escuchar y aprovechar lo que nos va a informar el día de hoy el licenciado Rosales. Muchas gracias por la presentación y por permitirme estar con ustedes el día de hoy. No quiero que sea una plática aburrida con información que pueden ustedes fácilmente encontrar en nuestra página de internet, sino quiero compartirles mi experiencia no solo como exbecario, sino también al trabajar en la Embajada de Japón y pues estar viendo todos los casos de investigadores y de alumnos que obviamente aplican para las becas. Una de las situaciones curiosas que hemos tenido, por ejemplo, con las personas que aplican, es que ha habido casos, por ejemplo, así prácticos de genios, ¿no?, que nos salen en los exámenes con puntajes muy altos, pero desafortunadamente ya yendo a Japón han tenido problemas al adaptarse o han decidido incluso renunciar a la beca. Esta es una de las situaciones que Relaciones Exteriores en México pues nos pide que hagamos mucho hincapié en nuestras pláticas de becas para que todas las personas que apliquen pues estén conscientes de las diferencias culturales que puede haber con Japón, desde los alimentos, que sepan que si ustedes aplican para una universidad en Nagano, pues es lógico que van a tener inviernos muy fríos, ¿no?, que va a haber incluso ocasiones en las que no puedan salir de casa por la nevada del día anterior, y también que en la medida en que ustedes apliquen para universidades que estén en las provincias, pues haya menos posibilidades también de tener más alimentos al estilo occidental y que sea lógico que tengan también pues más alimentos al estilo japonés, crudos, etcétera. Entonces es muy importante que estén pues preparados para esas diferencias culturales tanto en alimentación como en cuestiones climáticas. El Ministerio de Educación, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, que abarca todas esas áreas y corresponde a la Secretaría de Educación Pública en México, es el ministerio encargado de pues dotar de todas estas becas a los países con los que Japón tiene relaciones diplomáticas. Son becas muy completas que les incluyen pues desde los gastos del boleto aéreo hasta todos los estipendios que comprenden las colegiaturas, así como los costos de manutención. El año académico en Japón es diferente al de México, comienza en abril y termina en finales del mes de marzo del siguiente año. Por eso la mayoría de las becas de posgrado pues se aplican obviamente en ese periodo. Sin embargo, existen las becas, por ejemplo, de perfeccionamiento del idioma japonés, que fue en la que yo me fui, y también las becas de maestros en servicio, que comienzan desde septiembre, digamos aquí como en México, y terminan más o menos en julio. Los requisitos para posgrado es, bueno, ser menores de 35 años. Esto se les pide a como comienza el año fiscal en Japón, que sería el 1 de abril del siguiente año al que aplican.
bueno, ser de nacionalidad mexicana. Hemos tenido casos en los que tienen alguna nacionalidad, como por ejemplo la japonesa, y en esos casos tienen que renunciar, ¿no?, a la nacionalidad japonesa y solo aplicar como mexicanos si es que quieren irse en estos programas. Tienen que estar ya titulados y se les pide, bueno, se les sugiere que tengan un nivel básico del idioma japonés, aunque realmente no es un requisito, pero les va a favorecer mucho el que ustedes ya tengan conocimientos previos del idioma, porque en las entrevistas, en el proceso de selección, pues obviamente van a valorar en todo caso qué conocimientos previos tienen del Japón. También si ya tienen conocimientos del idioma, pues va a ser muy favorable comparándolos a ustedes con otros posibles candidatos. Por eso se les sugiere que, aunque no sea un requisito, pues comiencen ya desde estos momentos a estudiar, por ejemplo, el idioma. Les voy a mostrar en una diapositiva una plataforma de Fundación Japón, donde pueden comenzar con programas gratuitos de estudio del idioma japonés, independientemente de que quieran o no aplicar la beca. Pues creo que son oportunidades que pueden tomar desde este momento. Una cuestión también que es muy importante es que los certificados y puntajes respecto al nivel de inglés son decididos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son los que determinan si hemos tenido años en los que autorizan, por ejemplo, con mínimo 550 puntos del TOEFL, y luego nos cambian para el siguiente año, que puede ser el examen IELTS o los de Cambridge. O sea, ellos deciden año con año cuáles son los certificados del idioma inglés que consideran. Independientemente de que ellos determinen esos certificados para su valoración, nosotros siempre los vamos a obligar a que hagan un examen tanto de japonés como de inglés al momento de aplicar. Entonces, aunque ustedes tengan ya el examen de TOEFL aprobado con más de 550 puntos, de todas maneras van a tener que hacer siempre el examen de inglés de la Embajada de Japón. Bueno, el periodo de la convocatoria, por ejemplo, el de este año acaba de concluir. Siempre es cada año entre abril y junio. En abril ustedes podrían comenzar a contactarnos a finales de marzo del próximo año para confirmar si ya tenemos la fecha a partir de la cual pueden comenzar con sus registros, porque ya a partir del mes de abril lo ideal es que comiencen a pedir pues todos los documentos que van a requerir de su universidad, una carta de recomendación, obviamente el título, etcétera. Todo eso irlo pues reuniendo desde ese mes, independientemente de que todavía no tengan el título de la licenciatura, pues sí podrán presentar las calificaciones que llevan hasta ese momento, y esos son cuestiones de preparativos que pueden comenzar desde ese mes. Bueno, y que es lo ideal, que no se vayan hasta mayo y puede haber algún retraso ahí, sobre todo con las cartas de recomendación. Los exámenes, como les comentaba, que son obligatorios, son el de japonés y el de inglés. No hay ningún problema en caso de que ustedes no contestaran nada en el examen de japonés. Obviamente se va a tomar en cuenta el proyecto que ustedes quieran desarrollar para su posgrado, para su maestría o para su doctorado. Y en ese caso, la recomendación que les podemos dar es que pues sea un proyecto que ustedes siempre defiendan, ¿no? Defiendan en el sentido que estén conscientes que va a haber expertos de relaciones exteriores mexicanos que les puedan decir por qué quieren llevar a cabo ese proyecto en Japón si lo pueden hacer en México, o qué beneficios tendría eso para Manzanillo o para Colima. Entonces, ante todo ese tipo de preguntas, pues ustedes deben de llegar muy seguros, ¿no?, defendiendo su proyecto. Yo tuve la experiencia de haber, en los momentos de que estaba en la preparatoria, presenté el examen de licenciatura. Era un examen muy difícil, logré aprobarlo, pero ya cuando estuve en la entrevista con el experto de Relaciones Exteriores, me decía, bueno, pero tú esto lo puedes estudiar en México, ¿no? Y le contesté, sí. Ah, bueno, ok, pues si ya estás inscrito en la Universidad Nacional Autónoma de México, es muy buena, ¿podrías continuar ahí? Sí.
Y yo pues me puse nervioso, nada más le contesté así, pero realmente como le debí de haber contestado era no, aunque estoy en la universidad es una mejor posibilidad para mí el poder estudiar toda la licenciatura en Japón, ya tengo estudios de japonés, tengo estudios de inglés y estoy dispuesto a dejar mi lugar en la UNAM porque para mí siempre ha sido mi sueño el obtener una licenciatura en Japón por todo lo que representa para mí la cultura, etcétera. O sea, es la sugerencia que siempre ustedes defiendan pues su proyecto, el por qué quieren estudiar allá y no se limiten a dar respuestas cortas, sino que pues en el momento de la entrevista con los expertos de relaciones exteriores logren defender bien su proyecto independientemente del tipo de preguntas que tengan de parte de los burócratas mexicanos. Y respecto a las áreas de estudio, está abierto a todas las áreas de estudio excepto artes y deportes tradicionales japoneses. Sin embargo, ahí también la sugerencia es que si están en el área de artes, la Fundación Japón en México tiene muchos programas que son de corta o larga estancia, entonces que sepan también que el gobierno japonés en esas áreas también pues les permite y les otorga muchas posibilidades de estudio en Japón. Bueno, obviamente los entrenamientos en fábricas, compañías no están incluidos, no tienen la posibilidad como tal de trabajar en Japón, aunque sí pueden obtener, dependiendo de la prefectura donde se encuentren, un permiso de trabajo, digamos, breve para hacer un arubaito, que le llaman allá un trabajo de tiempo parcial, por ejemplo, en sus vacaciones, pero eso dependerá de la prefectura en la que ustedes estén estudiando y de acuerdo a las leyes laborales que tengan allí. Bueno, obviamente las carreras de Derecho, Historia y Literatura requieren sí de un nivel avanzado del idioma japonés por el tipo de investigación que estarían realizando. Eso sobre todo ya tendrían que checarlo en particular con la universidad que les interese. La recomendación también ahí es que ustedes, si quieren aplicar para un estudio de posgrado, pues obviamente vayan viendo qué universidad es la que les interesa de acuerdo a su programa de estudio, sobre todo para que vayan preparados a la entrevista y puedan decir por qué quieren estudiar en esa universidad en cuanto al plan de estudios comparado con cualquier otra. Tienen aquí también la posibilidad de una beca del perfeccionamiento del idioma japonés. De hecho, esa es la beca a la que yo apliqué cuando no pasé, se había pasado el examen de licenciatura, pero digamos ya no quedé en la selección de Relaciones Exteriores como candidato. Posteriormente continué con mis estudios en la UNAM y apliqué para esta beca de perfeccionamiento del idioma japonés. Yo ya tenía estudios previos y lo curioso ahí que fue otra vez el mismo experto de Relaciones Exteriores al que me encontré en la entrevista y me hizo las mismas preguntas, ¿no? ¿Y por qué quiere irse en estos momentos a estudiar esa beca? ¿Por qué no se va después? Y pues ahí sí ya le contesté muy bien, le dije, bueno, como usted me dijo hace 3 años cuando aprobé el examen de licenciatura, continué con la carrera en la UNAM y ahora estoy aplicando a esta beca y es el momento idóneo en el que me quiero ir, porque si después empiezo a trabajar en una empresa japonesa, no les voy a poder decir que les dejo el trabajo y que me voy a ir 1 año a Japón y voy a regresar. Y entonces con esas respuestas pues ya no pudo decir absolutamente nada, quedaron encantados también los expertos de la Embajada de Japón y me mandaron a la Universidad de Kioto, que es considerada una de las mejores de Japón, la consideran como la segunda. Entonces de ahí la recomendación que siempre defiendan mucho su proyecto, sus motivos por los que quieren estudiar en Japón y sobre todo pues tengan ese estudio previo, ¿no? El comparativo con otras universidades japonesas para poder decir por qué en la Universidad de Kioto, por ejemplo, quiero estudiar este programa de perfeccionamiento, si también Waseda o Keio, muchas otras lo tienen. ¿Por qué? Porque pues ya revisé obviamente el programa de estudios y es un programa que no incluye únicamente japonés como el de la Universidad de Keio, sino que también permite un programa de estudio cultural
en la antigua capital de Japón. Entonces quiero también aprender de la cultura japonesa y dónde sería mejor, pues en la antigua capital del Japón. Entonces eso es algo muy importante que ustedes tengan también previsto, ¿no? El poder responder en cuanto a las razones por las que están deseando estudiar en una universidad en particular, porque sí hemos tenido casos de muchos pues aplicantes que dicen es que la Universidad de Tokio pues es la número 1 y esas son las razones por las que quiero estudiar ahí. Sí, porque es la mejor. Y el programa de estudios, bueno, pues es la mejor. Ahí tiene que haber obviamente más elementos para que en ese momento ustedes con los expertos puedan defender, ¿no? El por qué en esa universidad en particular y sobre todo por qué en ese momento están aplicando ustedes a esa beca y no si pudieran aplicar después. Bueno, no tenemos en este caso, creo, en la audiencia maestros en servicio, pero esta es otra de las becas que tenemos para los maestros de primaria, secundaria, preparatoria. En el caso, por ejemplo, de las becas de perfeccionamiento del idioma japonés, nos vamos junto con los maestros en servicio, llegando a Japón en el mes de septiembre. En este caso, por ejemplo, tanto para posgrado como para maestros en servicio, se les da, si ustedes no tienen todavía, digamos, un nivel intermedio o avanzado del idioma japonés, los primeros 6 meses son ya sea en la universidad que ustedes van a estudiar o posiblemente en otra para que tengan un curso del idioma y lleguen obviamente con más elementos del lenguaje ya cuando comiencen sus estudios de posgrado. Bueno, el proceso de selección obviamente varía de acuerdo a cada beca. Ahí les sugerimos ya checar a detalle nuestra página de internet para que puedan ver de acuerdo al programa que les interese, de los que acabo de exponerles, pues los requisitos a fondo, que también hay una posibilidad de que año con año cambien, por lo que es muy importante que pues lo chequen de acuerdo al tiempo en el que vayan a aplicar y sobre todo pues sí tener tomar en cuenta esa sugerencia de tener un comparativo, ¿no? Ustedes van a tener 3 opciones de universidades que van a poder llenar en su formato y dar obviamente los elementos de por qué están poniendo en primer lugar tal, en segundo tal, en tercer lugar tal. Y otra de las opciones también ahí que les van a requerir es que acepten o no el que el Ministerio de Educación los mande a una universidad, aunque no esté en esas 3 prioridades que ustedes marcaron. Ahí, bueno, pues ya dependerá también de ustedes si no quieren que sean esas 3 opciones o también el tomar en cuenta que la educación en Japón pues es muy buena y que seguramente no les mandarían a una universidad mala, ¿no? O sea, que eso les daría también más posibilidades en un momento dado de que si no les pudieran aceptar en esas 3 universidades, buscar al ministerio alguna otra universidad que aceptara su aplicación. Respecto al costo de la vida, esa es también una duda que siempre tenemos de los aplicantes, preocupación de ¿va a ser suficiente? ¿No? Yo soy estudiante, obviamente me va a ser suficiente con el estipendio mensual para mis gastos y efectivamente el gobierno de Japón pues hace un estudio, ¿no? del costo de vida, como ustedes podrán ver evidentemente en las ciudades grandes como Tokio, pues el costo de vida va a ser mayor. En la medida en que ustedes se vayan a una universidad de provincia, va a ser menor el costo y van a poder tener, pues incluso hasta ahorrar, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, que yo me fui a la Universidad de Kioto, evidentemente era el costo muchísimo menor a estar en Tokio y nos daban alojamiento en el campus Uji, que era un campus de la Universidad de Kioto que estaba al sur. Y diario en la mañana siempre teníamos transporte gratuito desde ese campus al campus principal. Entonces no teníamos que estar gastando en el transporte. Esa era una de las ventajas. Podían ya irse, digamos, en bici o utilizar el autobús. Entonces esa también es otra de las ventajas, que tengan en cuenta que pues, la bici se utiliza mucho allá. Por ejemplo, una de las universidades de muy buen nivel como la Tsukuba, que es una universidad muy grande, casi con las instalaciones de la UNAM como en Ciudad de México,
pues muchos de los estudiantes de ahí se transportan de un lado a otro en bicicleta, ¿no? Entonces también eso les permite pues no estar gastando en la transportación, además de que pueden estar seguros que les va a alcanzar suficiente ese dinero. Yo pude ahorrar y hasta pagué el enganche de un coche cuando regresé, entonces pueden estar seguros que les va a alcanzar hasta para ahorrar y para viajar en sus vacaciones de verano. Sobre los dormitorios de estudiantes, como les comentaba, en los casos de becas cortas, bueno, becas cortas digamos de un año, ¿no? Como la del perfeccionamiento del idioma japonés, sí les cubre digamos todo ese año en alojamiento de la universidad principalmente, pero en los casos de posgrados más largos, ahí sí únicamente son por los primeros meses o al menos un año, y después ya ustedes tendrían que buscar un alojamiento por su cuenta. Pero todas las universidades cuentan con departamentos de apoyo a los estudiantes internacionales, porque es difícil obviamente que ustedes logren un contrato de arrendamiento en Japón, entonces ellos siempre les apoyan para buscar lugares o en un momento dado ustedes encontrar roomies y compartir pues la renta, ¿no? De algún departamento. O incluso ha habido casos en los que hasta logran conseguir familias japonesas con las que viven y les rentan una recámara, ¿no? Ahí ya dependerá también qué tanto se muevan ustedes para lograr un alojamiento más económico. Y bueno, sí estar consciente que obviamente los espacios son reducidos, muy diferentes a lo que ustedes tal vez estén acostumbrados en su casa en México, pero que puedan tener la garantía de que pues van a tener siempre el apoyo de la universidad desde un alojamiento cercano, y si no está cercano a la universidad, pues tienen los apoyos con la transportación gratuita o utilizar la bici, ¿no? Hemos tenido pues casos muy exitosos, incluso aquí en la audiencia tenemos a la doctora Elena Romero, que está con nosotros, y pues ustedes ya sabrán y pueden ver ahora sí en vivo los casos exitosos que hemos tenido de exbecarios mexicanos que están en sus propias instituciones, y pues nos han compartido a lo largo de los años no solo las experiencias que han tenido respecto a sus cuestiones muy técnicas como en la Universidad de Kioto, el laboratorio, etcétera, sino también las oportunidades que han tenido culturales de acercarse, por ejemplo, desde los kotos, ¿no? Estos instrumentos musicales antiguos japoneses, o la experiencia con artes marciales. En la mayoría de las universidades japonesas tienen estas actividades extraescolares que le llaman bukatsu, y uno puede decidir si entra a artes marciales, música, etcétera, y esa es una forma también en la que ustedes van a poder lograr tener amistades japonesas. En sí su cultura, pues es difícil que en un momento dado logren tener, no son digamos como los mexicanos que fácilmente pues uno puede hablar, hacer amistades, etcétera. Con ellos son muy de actividades grupales, entonces la sugerencia también es que en la medida en que ustedes se integren desde el bukatsu de artes marciales, esa va a ser digamos como su familia durante todo ese año. Van a tener, vamos a organizar el viaje a tal lado, vamos a organizar ahora nomikai, el ir a tomar este viernes a tal lado. Suelen ser siempre actividades grupales realizando una actividad en común. Si van a estar en un laboratorio, siempre van a tener esas actividades grupales de estar organizando viajes de acuerdo al laboratorio de investigación en el que estén. Y si están haciendo una investigación en la que puedan decir, bueno, es que no tengo mucha interacción con otros japoneses, la sugerencia siempre sería, pues busque una actividad deportiva o cultural para que pueda hacer amistades e interactuar. Como les comentaba, pues son becas muy completas. Ustedes pueden comparar con becas de otras fundaciones, desde fundaciones, embajadas, y van a ver que las becas que ofrece el gobierno japonés son definitivamente de las mejores, porque prácticamente les incluye pues todo. Y pueden estar también seguros, como les decía, que el estipendio mensual que reciban pues va a ser suficiente para que ustedes tengan todos sus pues gastos necesarios cubiertos. Esta es la plataforma que les comentaba de Fundación Japón. Digo, sí, está un poco difícil para sacarle la foto, pueden ustedes buscar en Google Minato
curso gratuito japonés o Minato, Fundación Japón, y van a entrar así a la plataforma y verán que únicamente deben de inscribirse y podrán incluso interactuar con estudiantes extranjeros, bueno, estudiantes de otros países que están ya inscritos en esa plataforma y están igualmente estudiando el idioma japonés. Esta es también obviamente una sugerencia porque pues va a ser muy favorable para ustedes que al momento de la entrevista digan, yo ya terminé mi curso en Minato, ya logré estar, no sé, por ejemplo, incluso hay 5 exámenes oficiales del idioma japonés, les va a ser muy benéfico que tengan ya alguno de ellos y poder decir, bueno, ya pasé el N5, el N4, comienzan de menor nivel de 5 y el mayor es el IQ, que es el nivel 1. Y bueno, por último, concluiría invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. Como podrán ver, todos los eventos culturales que tuvimos el día de ayer en Manzanillo, los estuvimos publicando ahí. Y también cuando tuvimos la visita del embajador a Colima, pues estuvimos publicando todas las actividades. Podrán enterarse también de los próximos eventos que haya no solo en Ciudad de México o en Colima, sino también en cualquier otro estado que visite el embajador, o que aunque no haya una visita de un diplomático, esa institución, si nos comparte su jornada académica, etcétera, y tiene que ver algo con Japón, nosotros con mucho gusto lo podemos compartir. Bueno, con eso concluiría. Así también, si gustan, si tienen alguna duda, algo que pudiera apoyarles, una pregunta. Bueno, más bien usted tendría que desarrollar ya un proyecto. Es decir, hemos tenido maestros en servicio que incluso han regresado con doctorados. Entonces usted tendría que tener un proyecto. Usted no va a dar clases allá, sino va a desarrollar un proyecto que después pudiera aplicar en México. Por ejemplo, una de mis compañeras en la Embajada de Japón, ella estudió música y pues era maestra de música en una escuela primaria y estudió, obviamente, su tema de investigación era ver cómo se enseñaba la música en Japón y de qué forma eso podría aplicarlo en México. Y regresó a México, estuvo trabajando hace un tiempo y después ya ingresó a trabajar a la Embajada de Japón. Ya tenemos micrófonos. ¿Y alguien más? Ok, voy. Buenos días, mi nombre es Cristian Heredia y le agradezco por la información. Nada más, ¿usted sabe si como estudiantes en Japón tenemos el derecho, por ejemplo, a acceder al sistema de salud público? Sí, de hecho, bueno, ha cambiado un poco año con año. Cuando yo me fui, el seguro, digamos, con el que se contaba, cubría el 100%, sin embargo, por cuestiones de recortes, se ha visto reducido y actualmente, aunque ya no cubre el 100%, sí hay un porcentaje que cubre en caso, digamos, que usted tuviera alguna enfermedad o siniestro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Voy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Montserrat, soy de la Facultad de Lenguas Extranjeras y primeramente, gracias por su presentación. Menciona que tiene un conocimiento amplio en lo que viene siendo el idioma japonés. Yo cuento con un poco de experiencia en lo que viene siendo katakana, el hiragana y algunos kanjis. Esta pregunta va relacionada hacia el idioma en tal. Como experto en japonés, que ya conoce el idioma, aproximadamente como cuántos kanjis se debe de saber para tener un conocimiento amplio sobre el idioma japonés, rayando intermediario. Bueno, yo le puedo comentar que de estos 5 exámenes, bueno, existen 5 exámenes profesionales del idioma japonés que se realizan a nivel mundial.
Yo obviamente fui haciendo uno por uno, ¿no? Conforme iba estudiando el idioma. Afortunadamente ya pasé, cuando estaba estudiando en Japón, el último, que era el Ikkyu, el más avanzado, y siempre hay esa duda de, bueno, ¿cuántos kanjis exactamente, no? Ellos ponen un promedio, digamos, atrás de su certificado, de usted ya tiene el Ikkyu y logra dominar entre más de 2000 kanjis, etcétera, pero realmente ahí mi sugerencia sería no preocúpese tanto porque logre usted escribirlos, porque incluso los propios japoneses luego ni pueden escribirlos y sacan el celular para buscar cómo escribir el kanji, o ya están acostumbrados a que en la computadora pues busquen qué kanji es, porque obviamente hay muchos que tienen el mismo sonido, pero de acuerdo a la palabra va a ser diferente. Y al momento que usted haga el examen, pues no va a tener, en algunos casos sí le piden que escriba el kanji, pero eso es cuando son los exámenes de japonés que aplicamos en la embajada para las becas. En cambio, en el examen de conocimientos va a ser únicamente de opción múltiple y va a ser suficiente con que usted pueda leerlos. Y en general también los exámenes que aplican las universidades de idioma japonés son de opción múltiple, y lo más importante, también estando usted en Japón, es que logre pues leerlos, ¿no? Que estando en la calle viendo un periódico, de acuerdo a su estudio de investigación, si le pasan un documento, pues que logre leerlo y aunque no lo logre leer, que de acuerdo al significado que tiene un kanji, pueda usted más o menos entender el significado de la oración. Entonces, más que estresarse con no sé cómo lograr escribir tal kanji, incluso con ese orden que tiene para primero debe de ir y luego la siguiente, lo más importante sería pues leerlo, como ellos. Comprender el idioma. Sí, Gracias. exactamente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no es así, entonces pediríamos, se le va a hacer entrega de la maestra Ana Cecilia García Valencia, en representación del rector, va a entregar el reconocimiento al licenciado Rodrigo Rosales por su participación en la conferencia magistral Becas MEX del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Y también le estamos entregando no nada más el reconocimiento, también se le está entregando un libro cultural acerca de la historia de la petatera de Colima, para que también pueda leer un poco de historia. Muchísimas gracias al licenciado Rodrigo Rosales. Como saben, la jornada continúa, tenemos más eventos. Por el momento nos vamos a ir un receso de 10 minutos y continuamos con el evento que vamos a tener a continuación.